Su padre le dijo que estudiar era cosa de hombres, y la casó con un desconocido. Doña Soledad Cruz tiene 84 años. Vive en la Sierra Norte de Oaxaca, en una comunidad zapoteca rodeada de montañas verdes y campos de maíz. Una comunidad donde las tradiciones ancestrales siguen vivas, donde los usos y costumbres rigen la vida cotidiana, donde el zapoteco todavía se habla más que el español. Tiene una historia que contar, una historia que guardó 70 años en silencio. Una historia de dolor, de resistencia y de valentía. Una historia que hoy quiere compartir con el mundo, porque las cosas deben cambiar. Porque ya basta de silencio. Ella nació en 1941, en plena Segunda Guerra Mundial. Pero aquí en las montañas de Oaxaca, la guerra era otra. La guerra contra el hambre, contra la pobreza, contra un destino ya escrito desde el nacimiento. Un destino determinado por ser mujer, en una sociedad donde las mujeres no valían lo mismo que los hombres, donde las niñas eran vistas como carga, como boca que alimentar, como propiedad que vender cuando llegara el momento. Su familia era pobre, como todas las familias de la comunidad. Vivían de cultivar maíz en las laderas empinadas de la sierra, de criar algunos guajolotes y gallinas en el patio, de hacer mezcal artesanal que su padre vendía en el pueblo más cercano. Era una vida dura, de sol a sol, sin descanso, sin días libres, sin esperanza de algo mejor. Una vida que se repetía generación tras generación sin cambios. Tenía 3 hermanos, todos varones, todos mayores que ella. Ella era la única niña, la única hija. Su madre murió cuando Soledad tenía apenas 5 años. Murió dando a luz, intentando traer al mundo otro hijo varón que su padre tanto quería. Pero el parto fue difícil, complicado. A la partera no pudo hacer nada. No había hospital cerca. No había doctor en la comunidad. Solo la partera, con sus conocimientos tradicionales. Su madre sangró durante horas, hasta que se fue apagando. Se llevó al bebé con ella. Murieron juntos, dejando a Soledad huérfana de madre a los 5 años. Quedó sola con su padre y sus 3 hermanos, en una casa de adobe con techo de tejas rojas. Una casa pequeña de 2 cuartos. Uno para dormir todos juntos en petates sobre el suelo. Otro para cocinar y comer. Sin baño, sin agua corriente, sin luz eléctrica. Como todas las casas de la comunidad en aquella época. Era una vida difícil para una niña de 5 años sin madre. Tuvo que aprender rápido a ser mujer, a cocinar en el comal de barro, a limpiar con escoba de palma, a lavar ropa en el arroyo, a moler maíz en el metate desde las 4 de la mañana, cuando todavía estaba oscuro, a hacer tortillas perfectamente redondas, a servir a su padre y hermanos, a obedecer sin cuestionar, a callar cuando los hombres hablaban, porque eso era ser mujer en su comunidad, servir a los hombres, obedecer sin protestar, callar aunque tuvieras razón, no tener voz propia, no tener opinión que importara, no tener derechos que valieran, ser invisible cuando convenía, ser sombra, ser nada más que manos que trabajan sin parar y vientre que pare hijos. Eso le enseñaron desde pequeña. Eso veía en todas las mujeres de la comunidad. Su abuela, que vivía cerca, sus tías que venían de visita, sus vecinas con las que iba al arroyo. Todas vivían así. Todas aceptaban ese destino sin cuestionar, porque así había sido siempre, porque así debía ser según las tradiciones, porque los usos y costumbres eran sagrados, porque así lo mandaba Dios y los ancestros. Pero cuando cumplió 6 años, algo cambió en su vida. Llegó una maestra nueva al pueblo, una mujer joven de la ciudad de Oaxaca. Venía enviada por el gobierno a enseñar a los niños de la comunidad. Habían construido una escuela pequeña, de un solo salón, con paredes de adobe, con bancas de madera que los padres habían hecho, con un pizarrón negro pintado en la pared. La maestra se llamaba
Esperanza, un nombre que resultaría profético para la pequeña Soledad. Su padre decidió mandarla a la escuela, no porque creyera en la educación para las niñas. Eso nunca, sino porque el gobierno federal daba desayunos escolares gratuitos, un vaso de leche fresca y un pan dulce cada mañana para cada niño que asistiera. Y en una familia tan pobre, donde muchas veces no había suficiente comida para todos, cada bocado extra contaba, cada vaso de leche importaba. Así que Soledad empezó a ir a la escuela junto con sus hermanos. Caminaba 1 hora cada mañana, bajando por el sendero empinado de terracería, cruzando el arroyo con agua fría, subiendo otra colina rocosa, hasta llegar al pueblo vecino donde estaba la escuela. La escuela cambió su vida para siempre. Por primera vez, vio un mundo más allá de su casa, más allá de su pequeña comunidad, perdida en las montañas. La maestra Esperanza le enseñó el alfabeto completo, las 5 vocales, a los números del 1 al 100. Le enseñó que existían lugares llamados ciudades, países lejanos, océanos inmensos, continentes que ni siquiera imaginaba. Le mostró mapas de colores brillantes colgados en la pared, libros con dibujos de niños que vivían vidas diferentes, que tenían juguetes de plástico, que iban a escuelas grandes de concreto, que usaban uniformes limpios, aunque tenían futuro. Soledad se enamoró de los libros desde el primer día, de las letras negras sobre el papel blanco, del conocimiento que se escondía en las páginas. Aprendió a leer más rápido que todos sus compañeros, incluso más rápido que sus hermanos mayores. La maestra Esperanza decía que era muy inteligente, que tenía un talento especial para las letras, que podía llegar muy lejos si seguía estudiando con dedicación. Le prestaba libros especiales para llevar a casa, cuentos de hadas y princesas, fábulas con moraleja, historias de niñas valientes que perseguían sus sueños a pesar de los obstáculos. Por las noches, después de terminar todas sus tareas del día, después de que su padre y hermanos se dormían en sus petates, Soledad sacaba los libros a escondidas de su morral, los leía a la luz tenue de una vela de cebo, con cuidado de no gastar mucha cera. Soñaba con ser como esas niñas de los cuentos, niñas que estudiaban en escuelas grandes, que se convertían en maestras, en doctoras, en personas importantes. Soñaba con seguir estudiando más allá de la primaria, con ir a una escuela secundaria en la ciudad, con ser maestra como la señorita Esperanza, con enseñarles a otras niñas zapotecas a leer y escribir, con cambiar el mundo una niña a la vez. Pero los sueños de Soledad duraron muy poco, apenas 2 años. Cuando cumplió 8 años, su padre la sacó de la escuela sin previo aviso. Un día simplemente le dijo que ya no iría más, aunque ya había aprendido lo suficiente para una mujer, que saber leer y escribir su nombre en letras grandes era más que suficiente, que ahora debía dedicarse a lo verdaderamente importante, a aprender a ser buena esposa zapoteca, a prepararse para el matrimonio que llegaría en pocos años, a perfeccionar sus habilidades domésticas, a tejer huipiles perfectos, a hacer las mejores tortillas de la región. Soledad lloró como nunca había llorado. Suplicó de rodillas, se aferró a su rebozo con desesperación. Le rogó a su padre que la dejara seguir estudiando solo 1 año más. Le prometió que seguiría haciendo todas sus tareas en casa sin quejarse, que se levantaría más temprano que nunca, que trabajaría el doble de duro, que haría lo que fuera necesario, pero que por favor, la dejara ir a la escuela, que era lo único que quería en toda su vida, que era su único sueño. Su padre se enfureció como pocas veces. La llamó desagradecida, malagradecida, rebelde, desobediente. Le gritó que la escuela le estaba metiendo ideas raras y peligrosas en la cabeza, que las mujeres no necesitaban estudiar para nada, que su lugar natural estaba en la casa, en la cocina,
junto al comal, sirviendo a los hombres de la familia, que eso era lo que Dios y las tradiciones sagradas mandaban, que así había sido con su abuela, con su bisabuela, con su tatarabuela, con todas las mujeres de la familia, desde tiempos inmemoriales. Y así sería con ella, sin excepción. Y la golpeó, an fuerte an, con el cinturón de cuero grueso, delante de sus hermanos, que miraban en silencio, delante de los vecinos que escucharon los gritos desde sus casas. Le advirtió que si volvía a mencionar la escuela una sola vez más, la golpearía el doble de fuerte, que tenía que aprender de una vez por todas cuál era su lugar en el mundo, que la desobediencia a los padres era pecado mortal, que las mujeres zapotecas buenas y decentes respetaban a sus padres sin cuestionar, que las tradiciones eran sagradas e intocables, que así había sido siempre en la comunidad, y así debía seguir siendo para siempre. Soledad tenía 8 años, solo 8 años de edad, y su sueño más grande había muerto ese día. Nunca volvió a pisar la escuela, nunca volvió a ver a la maestra Esperanza, que tanto la había inspirado. Nunca volvió a abrir un libro de cuentos. Su padre quemó todos los libros que tenía escondidos bajo su petate. Dijo que eran basura peligrosa, que la estaban corrompiendo, que la estaban alejando de sus raíces zapotecas, de sus tradiciones ancestrales, de su destino natural como mujer. Los libros ardieron en el fogón junto con la leña, y con ellos ardieron los sueños de una niña de 8 años. Los años siguientes fueron de trabajo duro e interminable, agotador, sin tregua ni descanso. Se levantaba todos los días a las 4 de la madrugada, mucho antes de que saliera el sol, cuando todavía estaba completamente oscuro y hacía frío en las montañas. Iba descalza al arroyo a traer agua helada, 2 cubetas grandes de barro, que cargaba equilibradas sobre la cabeza. El camino era empinado y resbaladizo. Muchas veces se caía, se lastimaba las rodillas y los codos, pero no podía llorar, no podía quejarse. Tenía que levantarse y seguir. De regreso a casa empezaba inmediatamente a moler el maíz cocido para hacer la masa en el metate grande de piedra volcánica, de rodillas sobre un petate duro, durante horas y horas, moviendo la mano de piedra hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás, miles de veces, hasta que le dolían terriblemente las piernas. Las rodillas se le ponían moradas, la espalda le ardía como fuego, las manos le sangraban de tanto frotar y presionar el maíz contra la piedra áspera. Luego venía a hacer las tortillas, docenas y docenas de tortillas cada día, para el desayuno temprano, para llevar envueltas al campo, para la comida del mediodía, para la cena de la noche. Tenía que hacer cada tortilla perfectamente redonda, del grosor exacto, sin quemarlas ni dejarlas crudas. Cocinaba frijoles negros en la olla de barro sobre el fogón. Preparaba salsa molcajeteada con chile y tomate. Hacía atole de maíz dulce para sus hermanos. Servía siempre a su padre primero, con la mejor porción, luego a sus hermanos por orden de edad. Ella comía siempre al final lo que sobraba en las ollas, que muchas veces era muy poco o casi nada. Después de servir el desayuno y que los hombres salieran al campo, lavaba todos los platos y ollas de barro, barría toda la casa con escoba de palma, tendía los petates al sol para que se airearan, sacudía las cobijas viejas, alimentaba las gallinas y guajolotes con maíz quebrado, recogía los huevos del gallinero, sacaba agua del pozo para regar el pequeño huerto de quelites y calabazas, lavaba la ropa de toda la familia en el arroyo, restregando cada prenda contra las piedras grandes y lisas, hasta que los nudillos se le ponían rojos y agrietados, hasta que las manos se le llenaban de callos. Colgaba la ropa a secar en los arbustos bajo el sol. Por las tardes, su abuela venía a enseñarle a tejer en el telar de cintura tradicional zapoteco.
La técnica ancestral que se había transmitido de madre a hija durante siglos incontables. Aprendió a preparar el algodón crudo, a limpiarlo de semillas, a cardarlo hasta hacerlo suave como nube, a hilarlo en el uso hasta formar hilos finos y resistentes, a teñirlo con colores naturales, extraídos de plantas e insectos que recolectaban en el monte. El rojo intenso de la grana cochinilla, el azul profundo del añil, el amarillo brillante de la flor de cempasúchil, el café de la corteza de encino. Aprendió a montar el telar de cintura atado a un árbol, a tensar perfectamente los hilos de urdimbre, a pasar la lanzadera con la trama una y otra vez entre los hilos, creando patrones geométricos tradicionales zapotecos. Yombus, dentro de yombus, flores estilizadas grecas, que se repetían, diseños que contaban historias antiguas de los ancestros, que representaban elementos de la naturaleza, el agua en las montañas, el maíz sagrado, el sol y la luna. Tejía huipiles hermosos, las blusas tradicionales bordadas que las mujeres zapotecas usaban en las fiestas importantes y ceremonias. Mientras tejía sentada en el suelo, su abuela le contaba historias de la comunidad, de los ancestros que habían vivido en estas tierras durante miles de años, de las tradiciones que debían preservarse, de los dioses antiguos que todavía cuidaban las montañas y los manantiales, y también le enseñaba lo más importante, lo que significaba ser mujer zapoteca. Le decía que una mujer debía ser siempre obediente con los hombres, callada y discreta, trabajadora, incansable, que nunca debía contradecir a su padre o hermanos, que mucho menos debía cuestionar a su futuro esposo, que debía aceptar su destino sin quejarse nunca, que así era la vida y siempre había sido, que así debía ser para siempre. Los fines de semana, Soledad ayudaba a su padre en todo el proceso largo y complicado de hacer mezcal artesanal. Primero iban juntos a la milpa en las laderas altas a cortar los magueyes maduros, plantas enormes de agave que habían crecido durante 8 o 10 años, esperando este momento. Su padre cortaba las pencas gruesas con machete afilado, dejando solo el corazón carnoso, la piña grande y pesada, que podía llegar a pesar más de 50 o 60 kilos cada una. Soledad ayudaba a cargarlas atadas con mecates, a bajarlas del monte por senderos empinados y peligrosos, a llevarlas hasta el horno de tierra cerca de la casa. Cavaban un hoyo profundo en la tierra, lo llenaban completamente de piedras volcánicas, prendían fuego grande con leña de encino. Cuando las piedras estaban al rojo vivo, después de horas ardiendo, colocaban cuidadosamente las piñas de maguey partidas, las cubrían con pencas verdes. Luego con tierra y más piedras, las dejaban cocinar lentamente, durante 3 días completos. El vapor y el calor intenso convertían los azúcares naturales del maguey en dulce oscuro, en miel espesa, en sabor ahumado, característico. Cuando cumplió 13 años, su padre empezó a hablar abiertamente de matrimonio para ella. En la comunidad, las niñas se casaban muy jóvenes. A los 14 o 15 años era lo normal. Era la costumbre ancestral, la tradición que nadie cuestionaba. Mientras más joven fuera la novia, se consideraba más valiosa. Más años de trabajo duro podía dar a su marido y su familia. Más hijos sanos podía parir durante su vida. Más alto era el precio que los compradores estaban dispuestos a pagar por ella, porque esa era la terrible realidad que nadie quería admitir abiertamente. En la comunidad, bajo los usos y costumbres, las mujeres jóvenes se vendían. No era exactamente matrimonio como en las ciudades. Era compraventa directa, transacción comercial. Los padres de los novios se reunían, negociaban durante horas, regateaban el precio, ponían valor monetario a las niñas como si fueran animales en el mercado. 30,000 pesos por esta, 50,000 por aquella, dependiendo de qué tan joven fuera, de qué tan bonita
se considerara de qué tan trabajadora y obediente fuera su reputación, de si sabía tejer bien, de si cocinaba rico. Un día su padre llegó a casa con un hombre desconocido, un hombre de otra comunidad más alejada en las montañas, alto y moreno, de ojos duros como piedra, de mirada fría que daba miedo, cicatrices en la cara y las manos. Su padre anunció que era el prometido de Soledad, que se iban a casar pronto. Soledad miró aterrorizada al hombre. Tenía 40 años cumplidos. Ella apenas tenía 14 años recién cumplidos. 26 años de diferencia brutal entre ellos. Él podía ser su padre fácilmente. Su abuelo, casi. El hombre la miraba de arriba a abajo, como si estuviera inspeccionando una vaca en el mercado, evaluando si valía el precio que iba a pagar. Su padre explicó orgulloso y feliz todos los detalles del trato comercial. El hombre había pagado muy bien por ella, 30,000 pesos en efectivo. Una fortuna para la familia. 10 guajolotes gordos y sanos. Una vaca preñada que pronto daría cría. 2 costales grandes, llenos de maíz de la mejor calidad. 20 botellas de mezcal artesanal de primera. A todo esto junto, era un precio excelente. Según su padre, el mejor precio que le habían ofrecido. El hombre además tenía buenas tierras de cultivo en su comunidad. Tenía animales propios. Tenía una casa de adobe grande. Podía mantener bien a una esposa. Su padre repetía que Soledad debía estar muy agradecida, que había tenido mucha suerte, que muchas niñas no conseguían tan buen partido. Soledad sintió que el mundo se derrumbaba. Intentó resistirse con todas sus fuerzas. Lloró desesperada. Gritó que no quería. Suplicó de rodillas. Le dijo a su padre que por favor no la obligara a hacer esto. Que tenía mucho miedo de ese hombre. Que no lo conocía para nada. Que no quería casarse tan joven. Que quería seguir viviendo en su casa. Que todavía era una niña. Pero su padre se puso furioso. Le gritó que callara inmediatamente, que ya todo estaba decidido y acordado, que él era el jefe de la familia y él mandaba, que ella no tenía ningún derecho a opinar sobre su propio destino, que las mujeres no decidían nada, que así eran las costumbres sagradas, que así había sido siempre desde tiempos antiguos, y así debía seguir siendo. Una noche oscura sin luna, Soledad intentó huir. Se levantó en completo silencio, mientras todos dormían profundamente. Recogió lo poco que tenía en una muda de ropa, su rebozo favorito, un poco de dinero que había guardado en secreto durante meses. Salió de la casa descalza sin hacer el menor ruido. Caminó rápido en la oscuridad total, por el sendero peligroso, hacia el camino principal de terracería. Su plan era llegar a la carretera antes del amanecer, tomar el primer autobús que pasara, ir a la ciudad de Oaxaca, buscar a la maestra Esperanza, que tanto la había querido, pedirle ayuda y protección. Empezar una nueva vida lejos. Pero su padre despertó. Notó que faltaba. Salió inmediatamente a buscarla con sus 3 hermanos. Llevaban linternas y machetes. La encontraron cuando apenas había caminado 2 kilómetros. Estaba exhausta, asustada, llorando. La agarraron fuerte de los brazos. La arrastraron de vuelta a casa, mientras ella gritaba, pidiendo ayuda, mientras ella suplicaba que la dejaran ir. Los vecinos escucharon todo desde sus casas, pero nadie salió. Nadie intervino, nadie la ayudó, porque era asunto privado de familia, porque el padre tenía derecho legal sobre su hija, porque así eran las cosas, y nadie debía meterse. La encerraron como castigo, en el cuarto pequeño de atrás de la casa, el cuarto oscuro que usaban para guardar los costales de maíz seco. Un cuarto sin ventanas, sin luz. Solo una puerta de madera con candado grande por fuera. La dejaron ahí encerrada durante 3 días completos, sin comida. Solo le daban un poco de agua una vez al día, para que no muriera de sed. Sentada en el suelo de tierra, entre los costales,
en la oscuridad total, sin saber si era de día o de noche. Han llorando sin parar, gritando hasta quedarse ronca, golpeando la puerta hasta tener las manos sangrando, han pidiendo perdón, pidiendo que la dejaran salir. Pero nadie le hacía caso. An finalmente aceptó. Dijo que si se casaría, que no volvería a intentar huir aunque obedecería, que haría lo que le ordenaran. Se había rendido completamente. Su espíritu estaba roto, su voluntad destruida. Ya no le quedaban fuerzas para seguir resistiendo. Se casó un domingo soleado, 3 de mayo de 1955. Tenía 14 años y 3 meses de edad. Le pusieron un huipil blanco bordado con flores rojas y amarillas que su abuela había tejido. Se veía hermosa por fuera, pero por dentro se sentía completamente muerta. Esa noche su marido la llevó a su comunidad lejana, a una casa desconocida, con gente extraña, y descubrió el verdadero significado de ser esposa comprada. Descubrió que no tenía ningún derecho sobre su propio cuerpo, que su marido podía hacer lo que quisiera con ella, cuando quisiera, como quisiera, sin importar si ella quería o no, sin importar si le dolía, sin importar si lloraba, porque él la había comprado, había pagado buen dinero por ella, y ahora era su propiedad legal, como sus vacas, como sus gallinas, como sus tierras, su propiedad absoluta para hacer con ella lo que le diera la gana. Su marido la puso a trabajar desde el primer día. Le dejó muy claro que no era ninguna señorita delicada de ciudad, que ahí tendría que trabajar durísimo, que para eso la había comprado tan joven, para que trabajara muchos años, para que le sirviera a él y a toda su familia, para que pariera muchos hijos fuertes que lo ayudaran en el campo. Así vivió durante 42 años, en un infierno que parecía no tener fin. Pero sobrevivió, resistió y logró que sus hijas tuvieran la vida que ella nunca pudo tener. Esa es su victoria. Y por eso, hoy cuenta su historia. Para que ninguna niña más tenga que pasar por lo mismo. Para que las tradiciones cambien. Para que los usos y costumbres respeten los derechos humanos. Para que ninguna niña más sea vendida. No más. Nunca más.